dan noticias, compa. Se pelaron con pasaportes venezolanos. No me digas eso, Es que te digo, güey. La Salmita vio las fotos de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Quepos. Se fueron. Suéltame, Necesito que me transcribas todo lo que dijo Tobias Clark en la conferencia de prensa. Que lo firme para poderlo anexar al archivo de Ricardo Almenar. Porque si Tobias Clark cree que va a salir libre, está muy equivocado. Lo voy a llamar de testigo y después lo voy a volver a meter a la cárcel. No lo voy a dejar en paz ni un minuto. Señora, no puede pasar. Que ya te calles, Gracias, Delcy. Yo me encargo de atender a la señora. ¿Le podría levantar una demanda por faltas a la autoridad, señora? Hazlo, no me importa. Sí, me queda claro que lo único que saben hacer ustedes es venir a pisotear las leyes, ¿no? Pero ya no, ¿eh? Se acabó. Me estás amenazando. No te lo recomiendo. Y yo lo que le recomiendo a usted es que primero se calme, porque tengo la autoridad y me puedo hacer valer de ella. Y segundo, me va a decir a qué vino, porque no creo que haya sido nada más a pegar de gritos. Le vas a decir a Ponce que me quita toda esa bola de babosos que me andan siguiendo. Ponce no es mi empleado y él actúa de acuerdo a la ley. No tienen pruebas, no me pueden amargar la vida. Tiene razón. En contra de usted directamente no, pero en contra de su... ¿qué? ¿Su hijastro? No, el papá de su hija, su amante. ¡Escúchame, Escúcheme usted a mí, porque por si no lo recuerda, mi tío, el coronel Oteiza, era socio de Ricardo y del imbécil que está haciendo el papelito este de presidente municipal. Y cuando esos dos finísimos socios lo mandaron matar, mi tío dejó mucha información. ¿Y qué cree? Que toda esa información está en mi poder. Así que lo que yo le recomiendo a usted es que mejor se busque un buen abogado. ¿Un abogado? Tú quieres que yo me consiga un abogado. ¿Qué no sabes que el cementerio de Nogales está lleno de abogados y de gente redentora? A mí me valen madres tus pruebas. Así que le vas a decir a Ponce que me deje de estar ching. Y eso va para ti también. No te lo voy a volver a repetir, ¡Delcy! ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué hubo, Ahora sí se los cargó la ching. Ni siquiera sirven para trabajar, pen. A ver, carnal, tranquilo. Que no teníamos gente en el aeropuerto. Sí, pero seguramente llegaron y estos ya se habían ido. ¿Y los planes de vuelo qué? Pues este hijo de la chingada se cuidó muy bien. No hay pistas, no hay rastros de plan de vuelo. ¿Y qué no hay nada que podamos hacer? Yo no me debía haber ido. No te debía haber hecho caso, Debía haber salido tras estos güeyes a encontrar a mis hijos. Me hubiera matado con mis propias manos. ¡Es mi familia! ¡Son mis hijos, Escúchame bien, Rojo. Los vamos a encontrar. Vamos a perseguir a este hijo de la chingada. Y vamos a dar con tu familia. Te lo prometo. Venga, no te atrevas a tocarme. Vámonos. Pilar, lo que quieran, merendar, la piscina, lo que ellos decidan, que son dueños de todo esto. ¿Qué? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sabes qué? Creo que fue bueno que no se diera lo de la playa. Sigamos aquí. Esta es una de mis casas favoritas. Ojo, no es la más grande está en el oriente del país, en mi pueblo natal, pero esta es la preferida. Es perfecta, y ahora es tuya también.
y de los chamos. Ay, amo esta casa. Amo esta casa, los amo a ustedes. Ven, que te vamos a... No, espérate, te quiero preguntar algo. ¿Qué? ¿Tú creías que porque yo estaba buscando más y más y más dólares te iba a llevar a vivir a dónde? ¿A un rancho? Bueno, ya va, que tengo que aclararlo. Aquí le decimos rancho a las casas de latón y de madera, las humildes, las chiquiticas. No. Yo no te iba a poner a pasar trabajo si yo sé que tú eres una reina, mi vida. Quiero que me prometas algo. ¿Ah, sí? ¿Qué será? Quiero que me prometas que vamos a ser felices y que vas a cuidar mucho de nosotros. Claro que sí. ¿Sí? Sí, yo te lo dije, Regina. Vamos a ser muy felices, mi amor. Hasta que la muerte nos separe. Ven, que te la voy a mostrar toda. Ven, sube. ¿Y Amanda? Ya se fue, señora. Estuvo casi nada. Señora, disculpe, ¿es verdad que mataron a Morillo? Sí. Lo mataron los hombres de Tobías. O quién sabe, tal vez lo mató Tobías. O Saúl, su hijo. Sí, sería bueno saberlo. No sé por qué Amanda no se quedó unos días conmigo. Ay, mi hija. Si se sigue comportando como una santa, va a sufrir mucho. Tráeme un agua de Jamaica o un tequila, rápido. Sí, señora. Traigo la boca amarga. Bueno, ¿y tú qué? ¿También vienes a armar un desmadre y a insultar gente? Porque si es así, te puedes regresar por donde viniste. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices esas cosas o qué? Es que la loca de tu madre nos fue a hacer un escándalo a la oficina. Y la verdad no la metí a la cárcel porque me da más vergüenza a mí que a ella. Es el colmo. Pues bueno, yo no sabía eso. Y la verdad es que ya está bastante grandecita y se manda sola. ¿Qué no? Le viene otra cosa. Quiero saber si saben algo de Regina. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Pues no sé. Es que se salió de casa del Rojo con todos sus hijos y estoy llame al teléfono y nomás no contesta. Pues ya tiene demasiadas llamadas perdidas como para no haberse dado cuenta. Haber sabido esto y te raptaba. Ay, mi vida. ¿De verdad soy todo eso que dices? Tu vida. Mire cómo me dejaste. Y todavía lo dudas. Ay, se debe ¿Quién es? descontrolar. Dime, fastidiosa. Claro, ya le digo. Que ya los niños merendaron y que están preguntando por ti. Así que tienes que bajar. Bueno, regreso y otro. Pero ¿sabes qué? Antes vamos a ver el cuarto de los chamos. Y la peor que te lo muestre a ver si les gusta. ¿Ok? Bueno, ahorita aquí estamos en San Pedro Sula y tenemos que seguirle a Choloma. Ahí le tenemos que abrir paso al camión para llegar hasta la pista, cabrón. Ahí le hablan, patrón. A ver, vamos a ver si ya está todo listo. ¿Qué hubo, Chinaski? Acá todo está bien. Los estamos esperando. Ya abrimos la trocha por la zona norte. Ah, está bueno, pues. Pues nosotros estamos al oriente de San Pedro Sula. Perfecto. La pista está libre. Bueno, pues ahí le vamos a llevar el camión lleno de merca. Pero una cosa sí le digo, ¿eh? Nos vamos a quedar por aquí por Honduras hasta que se suavice el Ándele, estamos en contacto. ¿Cómo que esperarnos, Yo me necesito ir de aquí, Estamos perdiendo el tiempo. A ver, Rojo, entiende. Ya tenemos al Tostado y al Pelusa con sus amigos venezolanos, buscando al hijo de la chingada Nelson. Ya, carnal. Si alguien sabe lo que siente, soy yo. Vámonos. Órale.
más qué chula te ves. Tiene buena mano ese pinche venezolano, ¿eh? Oye, tus morritos, míralos. Están re guapos los cabros. Nada más que rojitos todos, ¿eh? Los hijos de la chingada. Vamos a empezar por esta zona de Manto. ¿Tenemos ya autorización del gobierno? Sí, de hecho encontraron 4 pistas clandestinas y nadie sabe a qué pertenecen. Los campesinos de la zona dicen que aterrizan aviones normalmente cargados de cocaína. Nos deben estar esperando. Y por eso me tomé la libertad de pedirle unos cuantos juguetes al gobierno. Llegó Santa Claus, señores. No va a querer perderse esto, Vidal. Por nada del mundo, Ponce. Vámonos. No te da gusto verme, cabrón. ¿A poco te arruiné el paraíso, pinche puta de mierda? ¿Eh? Con mis hijos, no te metes, por favor. Con mis hijos, no. ¡Nelson, ayúdame! ¡Nelson! ¡Mira! Ay, perdón, mi vida. Pero negocios son negocios, ¿o no? Ahí está tu feria, cabrón. Gracias, ahora eres señor. mi hija. ¿Quieres que me lleven los chamos? ¡No, mis hijos no! No, mis hijos no. Por favor, ¿qué me vas a hacer? Mis hijos no, por favor. Yo confío en ti, maldito cabrón. Confío en ti. Son negocios, Yo solo me vine a cobrar una cuenta pendiente que tenemos tú y yo, hija de la chica. Tú hiciste esto, ¿verdad? Para que este cabrón me enamorara y poderte vengar, ¿verdad? No, tú solita te enamoraste, tú solita la metiste a la cama, puta. Y esto se va a poner bueno, señores. Así Órale. que los dejo para que disfruten y me lleven los chamos. Sí, llévate a los morrillos. ¡No, mis hijos no! ¡Mis hijos no! ¡Con mis hijos no, maldito! ¡Mis hijos! ¡No! ¡No! ¡No, mis hijos no! ¡Ah, no! ¡Ah! Gracias. Voy a ver que la gente de la capital nos ayude a determinar si la Regina y sus hijos salieron del país. Voy a poner a toda mi gente a averiguar. Gracias. ¿Gracias por qué? Si la Regina era sobrina de Inés, por lo tanto mi sobrina. Más bien gracias por avisarnos. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté después de que tu papá mandó a matar al mío, Dime. Imagínate. ¿Cómo estarías tú? Primero me dejas y luego esto. ¿Qué crees que no te iba a volver a ver, cabrón? ¿O qué? Que no me iba a cobrar todas las que me hiciste, hija de la chingada. Es la única manera que puedes ser hombre, cabrón. Porque nunca vas a tener... Nunca vas a tener a una mujer contenta de verdad. Al menos que sea una p... como Blanca. Esa sí la vas a tener contenta. Pero ¿sabes qué? Eso me vale madre. ¡Devuélveme a mis hijos, cabrón! ¿Y sabes qué vamos a hacer ahora? Ahora te voy a dar placer para que gimas como una perra. ¡No me hagas reírme! Tú eres incapaz de darle placer a nadie, maldito impotente. ¡Devuélveme a mis hijos, cabrón! Bueno, pues sí, por las buenas, ¿no? Entonces, por las malas me voy a atender. ¿Cómo ves, chiquita? Mira nada más, qué cosa esta. Ya me había olvidado lo que olía.